Muy buenos días tengan todos ustedes. En nombre de la representación del OIRSA en México, les doy la bienvenida y les agradezco el que estén sintonizando nuestra señal. Hoy tenemos la grata presencia del doctor Juan Gay Gutiérrez, director general de salud animal del SENASICA, quien nos hablará sobre la amenaza de la peste porcina africana, mejor conocida como PPA. El doctor Juan Gay es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en la facultad de la misma universidad, en la que posteriormente fue profesor titular en las cátedras de Virología y Microbiología en la Facultad de Odontología. Es miembro de la Academia Mexicana de Medicina Veterinaria. Ha trabajado por más de 40 años en el campo de la sanidad agropecuaria como director de la Comisión México-Americana para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Enfermedades Exóticas, conocida como CPA, como director de Salud Animal y de Campañas Zoosanitarias de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en ese entonces la SARH o SARH, como la conocemos aquí en México, o la conocimos. Fue asesor del Ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, director de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Animal del SENASICA y director del Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal, CENAPA. Doctor Juan Gay, muchas gracias por estar con nosotros. En realidad es un honor tenerlo aquí, muy conocido en la región del OIRSA, así es de que, pues, bienvenido. Tenemos conectados a los 9 países del OIRSA y algunos otros más de Sudamérica. Y pues adelante, muchas gracias nuevamente. Buenos días, muchas gracias por la invitación y creo que es una gran oportunidad, primero, de saludar a tantos amigos que hace mucho tiempo que no tenía yo oportunidad de ver, y como dice el ingeniero, a base de persistencia, después de tantísimos años, pues sí, ya tengo muchos conocidos en la región. Y el tema que nos ocupa hoy es un tema que obviamente algunos de ustedes dirán, otra vez PPA. Pero yo creo que es un tema que es muy interesante de analizar, y yo la plática la quisiera dividir en 2 porciones. La primera, que sería una visión general de lo que es la enfermedad y de algunas incógnitas que me parece que son importantes de resolver y de analizar por parte de los servicios veterinarios de las Américas. Y la segunda, un poco el panorama de todo lo que está haciendo México, preparándonos para una posible ingreso de la enfermedad. Entonces he preparado por ahí un PowerPoint que creo que nos puede servir para ilustrar toda la plática. Miren ustedes, la peste porcina africana es un viejo enemigo que ha hecho su aparición en América por allá de los años 70s, 80s, y que, como vemos en la diapositiva, se presentó en 2 ocasiones en Cuba, una en Haití, una en República Dominicana y una en Brasil. De esto yo quisiera dejar ahí un mensaje para analizar, y es que ciertamente en todos estos casos, en un periodo relativamente corto de 2 a 4 años, se erradicó la enfermedad en todos estos brotes, y esto nos debe de hacer pensar cuál es la razón de que con esta eficiencia en América hemos logrado erradicar la enfermedad en todos los casos, ante un panorama como el actual, que vino a cambiar totalmente el concepto de la enfermedad. A partir de 2007, como todos sabemos, la enfermedad ingresó en Georgia, y a partir de ahí se ha difundido por Europa, Asia, etcétera, y presenta una serie de problemas curiosos. Finalmente, en el año de 2019, fue que se produjo estas escenas que estamos viendo en el video a la derecha, que es el resultado de la aparición de la enfermedad en China, y que realmente nos ha llevado a este estado de alerta máxima en todos los países del mundo respecto a qué hacer contra la enfermedad. Después de estas apariciones en
en América, la enfermedad aparentemente una vez erradicada fue y se ubicó en el área original de donde es procedente, en el África subsahariana. Antes de estos años sabemos que hubo brotes y que fueron el origen de los brotes de América, los brotes en Portugal, España, Francia, Italia y Bélgica, que fueron, en el caso de los brotes de América, el origen del virus que llegó a Cuba, a Brasil, a República Dominicana y a Haití. Pero el estatus sanitario durante muchos años quedó estable. La enfermedad volvió al África subsahariana y no había más problemas. Pero como señalábamos ya, a partir de 2007 este escenario cambió. En 2007, aparentemente procedente de un cargamento de productos y desechos de basuras de un barco que vino de África hasta Georgia, ahí se inicia un brote que rápidamente afectó a Georgia, Armenia y Azerbaiyán en una velocidad sorprendente de transmisión. Para el próximo año, la enfermedad se movió a Ucrania y Bielorrusia. Posteriormente afectó prácticamente a Rusia y en el año de 2014 ya afectaba a Lituania, Letonia, Estonia y Polonia, ya en la parte muy norte de Europa. Para el año de 2016 se sumó a este problema Moldavia, el año de 17 la República Checa y Rumanía, y el año de 18 ingresó el problema a Hungría, Bulgaria, Bélgica y China. Y este es el problema mayúsculo porque sabemos que China es considerado el principal productor mundial de cerdos. Y finalmente el año pasado tenemos este panorama que es, ya para qué mencionamos todos los países afectados, pero lo que sí vale la pena señalar es que increíblemente la enfermedad se encuentra a unos cuantos kilómetros de Australia y ante la posibilidad de hacer una difusión mayor. Por algún motivo vamos a ubicar otra vez la imagen porque ahora estamos pasando a OK. Bueno, pues después de hablar de estas características de distribución actual de la enfermedad, valdría la pena que habláramos un poquito de lo que es el agente etiológico, haciendo énfasis en algunos aspectos que son verdaderos temas intrigantes en cuanto al comportamiento del virus. Históricamente, el virus siempre había sido clasificado dentro de la familia Iridoviridae. Esta familia es una familia de virus, curiosamente, que afectan principalmente insectos. Y en mucho tiempo nos pareció muy conveniente esta clasificación, dado de que la enfermedad pues era aparentemente una enfermedad originaria en las garrapatas que accidentalmente afectaba a los cerdos, aun cuando en el campo la aparición o la relación de esta relación entre las garrapatas y el virus y la peste porcina africana se produjo mucho más tarde, hasta los años 60. Pero más recientemente ya el Comité Internacional de Taxonomía de Virus ya creó un nuevo género y una nueva familia, que es esta familia Asfarviridae, en la cual el virus de la PPA es el único miembro de esta familia. Esto nos llama la atención sobre un virus con unas características bien diferentes a otros, ¿no? El virus pues es un virus de tamaño medio, 200 nanómetros, con envoltura lipoproteica, lo que lo hace sensible al efecto de los solventes orgánicos, y es notablemente estable en embutidos y en otros productos, que es lo que ha explicado esta permanencia y eficiente difusión de la enfermedad en muchísimos países en el mundo.
Ciertamente hay que enfatizar que el virus de la peste porcina africana es el único virus con genoma DNA que está clasificado dentro del grupo de los arborvirus. Y de ahí estas dos situaciones que yo quisiera enfatizar: la relación de la garrapata con el virus. La resistencia al medio ambiente, ya lo decíamos, es notable. Me recuerda mucho a estos procesos de resistencia del virus de la fiebre aftosa en el medio ambiente y en productos elaborados. Ciertamente los datos que estamos viendo aquí son impresionantes en cuanto al tiempo en el que el virus puede persistir tanto en el medio ambiente cercano al animal afectado como en los productos elaborados con cerdos afectados de la enfermedad. Y otra cosa que es muy importante, no solo en cuanto a resistencia, sino en lo que corresponde a su capacidad de tener variaciones en cuanto a virulencia. Es común encontrar en el campo cepas de alta virulencia, de moderada virulencia y de baja virulencia, en las cuales pueden ser asintomáticos, incluso solo producir seroconversión. Y otra cosa que es importante: no existen vacunas para su prevención, pero ciertamente por la evidencia epidemiológica en todos los casos de la infección en la porcicultura en América, hemos podido detectar que en todos los casos, tanto en Brasil como en República Dominicana, como Haití, el inicio del brote empieza con una elevadísima mortalidad en los animales. Sin embargo, en un plazo relativamente corto, pronto uno empieza a encontrar en todos los reportes científicos de las gentes que tuvieron que convivir con la enfermedad, que aparentemente con mucha rapidez el virus empieza a perder virulencia conforme empieza a permanecer en un nuevo país afectado. Esto es algo que nos ha llamado mucho la atención. Yo tuve en una época la oportunidad de estar en Haití cuando el brote de peste porcina africana, y quiero decirles que ese era el denominador común en las fases finales de erradicación que condujimos en Haití, entre Canadá, Estados Unidos y México, que fuimos a apoyar en la erradicación de la enfermedad. Ciertamente en las fases finales era muy difícil y en muchos casos imposible encontrar cerdos que tuvieran lesiones o signología típica de la enfermedad. Tal parece que cuando en las fases finales ya de la campaña de erradicación en Haití, prácticamente la enfermedad no estaba ya presente más que en formas subclínicas. Las lesiones son conocidas por todos, corresponden a este grupo de enfermedades que llamamos enfermedades rojas del cerdo, y para no profundizar tanto en el tema, estamos todos familiarizados con estas enfermedades rojas del cerdo que presentan hemorragias generalizadas en diferentes órganos del cuerpo, como aquí lo vemos en el corazón, con líquido pericárdico en gran cantidad, hemorragias y petequias en todos los órganos. Lo mismo sucede en el caso del estómago, en el caso del riñón, la vejiga, el intestino. Y lo anterior nos hace pensar en un aspecto. Las enfermedades rojas del cerdo agrupan una gran cantidad de enfermedades que en un momento dado tienen que ser consideradas en un diagnóstico diferencial y que hacen doblemente peligrosa la enfermedad. Respecto a los hospederos, y aquí yo sí quisiera puntualizar esta visión. Básicamente son las garrapatas del género Ornithodorus, garrapatas blandas, en los cuales el virus se mantiene en forma transovárica y transestadial. Esto quiere decir que es un virus perfectamente adaptado a ese huésped, y en el caso hasta el presente lo que sabemos es que son dos de los géneros Ornithodorus erraticus en el caso de Europa,
y ornitodoros porcinos, ornitodoros movata en el caso de África. Hago énfasis en esto porque esto es un hecho que fue observado hasta el brote. Originalmente en los brotes en África no se consideró el problema de la participación de las garrapatas, toda vez que no se encontraban garrapatas en los jabalíes silvestres afectados. La gente atribuyó que era una enfermedad que se originaba en el cerdo silvestre y pasaba al cerdo doméstico. Sin embargo, por allá de los años 60, en España se demostró el papel importante que tenían el género Ornithodorus erraticus en el mantenimiento de la enfermedad en granjas que habían sido despobladas y desinfectadas. Lo mismo del lado el otro huésped, que son la familia Suidae, domésticos y silvestres, preferentemente el cerdo doméstico, y cerdos silvestres, especialmente del tipo europeo y africano, que son los que son reservorios de la enfermedad junto con la garrapata en estas zonas del mundo. La transmisión es un tema que sí vale la pena analizar con mucho cuidado y además algo que epidemiológicamente debemos de considerar. La transmisión es principalmente por vía oral, a través de piensos contaminados con heces de animales enfermos, desechos alimenticios, escamocha producidas por cerdos que han sido infectados, fomites contaminados, personal contaminado, pero sobre todo yo quisiera regresar al punto de la vía oral y recordar de los tempranos experimentos que hizo Montgomery en África al estudiar el virus, y que hizo un experimento que yo creo que hasta la fecha debemos de recordar como un indicador importante en cuanto a transmisión de la enfermedad. Montgomery intentó en muchas ocasiones transmitir la enfermedad entre un cerdo enfermo y un cerdo susceptible por convivencia en una saurda. Lo que nunca logró fue que se transmitiera la enfermedad si tenía el cerdo susceptible conviviendo con el cerdo enfermo todo el día, pero con un bozal. Esto hacía que el cerdo susceptible no podía alimentarse de nada de las partículas alimenticias que estuvieran en la saurda que pudieran estar contaminadas con las heces del cerdo enfermo. Por las tardes sacaba este cerdo, lo bañaba y lo llevaba a comer a otra saurda. Al día siguiente volvía a repetirlo. Bueno, es muy significativo que nunca se logró transmitir la enfermedad con esta convivencia, siempre y cuando el cerdo susceptible no recibiera por vía oral productos contaminados del otro cerdo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto nos llama la atención de una enfermedad que se transmite menos eficientemente de lo que se podría transmitir en un momento dado aftosa u otras enfermedades que se transmiten por vía aérea. Y esto implica que las condiciones de control de la transmisión de la enfermedad pues son más fáciles de realizarse. Tenemos que recordar aquí que históricamente, cuando la enfermedad apareció en África, hubo dos ejemplos de cómo combatir la enfermedad. En Kenia, en Sudáfrica, países controlados por Inglaterra, ahí lo único que se hizo fue separar rápidamente por dos vallas las explotaciones de cerdos y dos vallas separadas a 5 metros de ellas alrededor, evitaban el ingreso de la enfermedad. Por el otro lado, en el caso de Angola, donde el predominio era portugués, los productores de cerdo portugueses insistieron en seguir explotando como tradicionalmente se explotan los cerdos al pastoreo. Al paso de los años, el comportamiento de la misma enfermedad en estas dos zonas es virtualmente diferente. En el caso de Kenia y Sudáfrica, el virus sigue comportándose igual. Sin embargo, en Angola, cada vez es más común el encontrar cerdos que conviven con la enfermedad, se mantienen bien, incluso
se pueden explotar. Vamos, se comporta la enfermedad en estos cerdos domésticos en manera similar a como se comporta en el cerdo silvestre. Y lo que quiere decir es que hay cierto mecanismo de adaptación entre huésped y parásito que hace que el comportamiento se haga diferente. Pero insisto, este tema de la transmisión por vía oral exclusiva es importante en el momento de que tengamos que aplicar medidas de control y bioseguridad en un brote, porque nos facilita de cierta manera el que con un mínimo de medidas de bioseguridad bien aplicadas se evita que la enfermedad se difunda, cosa que no sucede en otras enfermedades. Y la otra manera de transmisión es, como se señala aquí, por la picadura de garrapatas infectadas. Insisto, esto no fue hasta que Sánchez Botija en 1960, como resultado de la reaparición de la enfermedad en granjas despobladas y desinfectadas durante el brote en España, encontraron que reaparecía la enfermedad. En la búsqueda de qué era la explicación de este fenómeno, encontraron en las hendiduras de los corrales la presencia de esta garrapata, Ornithodorus erraticus, en la cual se aisló el virus y fue la explicación de por qué reaparecía la enfermedad. Esto llevó posteriormente a encontrar el mismo papel de la garrapata en África con Ornithodorus movata. Pero fíjense que fue hasta los años 60 en que realmente se estableció esta relación, que además yo creo que es de lo más importante por lo que ya señalábamos. En la garrapata el virus se mantiene transovárica y transestadialmente. Otra cosa que debemos de pensar muy claramente y que no está claramente resuelto. Cuando hablamos de garrapatas blandas, diríamos, bueno, cualquier garrapata blanda podría transmitir la enfermedad. Sin embargo, esta gráfica es muy ilustrativa. Ornithodorus erraticus se encuentra ubicado como nicho ecológico en la región afrotropical del África, y Ornithodorus erraticus en toda esta zona sombreada que aparece en Europa y en el norte de África. Hasta hoy se habla de que en América pudiese haber garrapatas blandas capaces de transmitir la enfermedad. Sin embargo, no existen estudios concluyentes que nos demuestren que en América existen garrapatas con esta capacidad de mantener el virus transovárica y transestadialmente, que garantiza la permanencia del virus en el ambiente. Esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿será esto una explicación del por qué en relativamente poco tiempo se logró erradicar la enfermedad en América, mientras que en los sitios donde existen las garrapatas responsables de mantener el virus, pues permanece durante mucho tiempo? Y lo estamos viendo hoy, donde desde 2007 a la fecha cada vez tenemos más países afectados en esta zona europea y asiática. Bueno, estas serían las consideraciones generales en cuanto a la enfermedad, y quedan ahí estas inquietudes, ¿no? Primera inquietud: ¿existen en América las garrapatas capaces de mantener al virus en un ciclo cerdo-garrapata o no? Y esto tendría que ser motivo de muchas explicaciones que nos permitirían a los países americanos tener una nueva enfoque de lo que representa la PPA para nuestros países y que resulta urgente. Existen por ahí algunos estudios realizados, pero no concluyentes, respecto a la existencia o no de garrapatas que se comporten como Ornithodorus erraticus o movata en el continente americano. Y es un tema, una tarea que debemos de resolver y que deben de resolver los laboratorios que tienen la capacidad de hacer este tipo de estudios. Entre ellos estarían Winnipeg en Canadá o Plum Island en Estados Unidos, pero es un tema pendiente. Y sobre todo otro tema que me gustaría señalar: ¿cuál es el comportamiento del virus de la PPA en ausencia del huésped natural, que sería la garrapata? Y esto nos lleva a postular a una hipótesis.
de acuerdo al comportamiento de la enfermedad en las Américas. El análisis epidemiológico de los relatos y de la evolución de los brotes nos lleva a pensar de que la enfermedad, en ausencia de la garrapata, que es el huésped natural, en su paso de cerdo a cerdo, lo lleva a perder virulencia automáticamente. Como una hipótesis, resulta interesante de probarlo y sería bastante sencillo. Simplemente es el hacer pases seriados del virus de cerdo a cerdo a cerdo sin participación de la garrapata y ver si realmente declina en forma notable la virulencia de la gente. Esto es una tarea que queda pendiente, pero sí quiero concluir con esto. Es muy llamativo que tanto en Brasil como en Haití y en República Dominicana, ciertamente el inicio de los brotes en estos países fue explosivo y de una mortalidad extraordinaria en los cerdos. Sin embargo, en poco tiempo, en toda la literatura científica, empiezan a aparecer reportes de cepas de baja virulencia o una disminución de la virulencia. Esto sería que cuando llegó el virus en forma de jamones o desechos alimenticios producidos con cerdos infectados, era un virus que venía de pase normal, de garrapata en garrapata y accidentalmente en el cerdo. Sin embargo, al llegar a América, donde no existiera el huésped, el hospedero natural, que es la garrapata, al empezar a pasar de cerdo en cerdo en cerdo, iría perdiendo virulencia y explicaría por qué de los exitosos programas de erradicación en América cuando la enfermedad estuvo presente. Bueno, queda ahí esta duda que yo creo que es una obligación urgente de los servicios veterinarios de presionar porque se hagan estudios concluyentes que señalen que tiene base esta hipótesis o que no lo es, pero es importantísimo para nuestros países el tener esta información para saber cómo enfrentar la enfermedad de una manera más exitosa. Bueno, pasamos ahora a la segunda parte y es un poco hablar de lo que es el programa de bioseguridad integral que tiene montado México, que corresponde mucho a lo que tenemos en todos nuestros países y que simplemente pretende analizar todos los esfuerzos que estamos haciendo para evitar el ingreso, prepararnos para un rápido diagnóstico y, en su caso, iniciar su combate y erradicación. Como en todos los países, yo creo que las barreras de defensa contra la enfermedad pueden ser divididas en 3 niveles. La primera barrera, que sería la prevención, y en la cual México tiene montados un sistema de inteligencia sanitaria que da origen a requisitos sanitarios que evitan el ingreso o permiten establecer las condiciones en las que se puede hacer movimiento de productos, etcétera, potencialmente peligrosos con un mínimo de riesgo, y sobre todo la evaluación de la conformidad en puertos y fronteras, evitando que la enfermedad ingrese. México tiene más de 1,000 técnicos y cerca de 120 binomios caninos trabajando permanentemente en los aeropuertos y sitios de posible ingreso de la enfermedad, pretendiendo prevenir el ingreso. La segunda barrera sería la rápida detección de la gente en caso de que llegue a ingresar a nuestros países. Ahí tenemos entre las actividades, primero y muy importante, la promoción de la notificación. Esto es, tenemos que mantener una campaña permanente de sensibilización entre los productores, entre los veterinarios especialistas en clínica de cerdos y en todo lo que es la cadena productiva cerdos, para que con rapidez puedan detectar clínicamente y reportar de inmediato la presencia de la enfermedad. De esto depende mucho el éxito de cualquier campaña. Si nosotros rápidamente encontramos los primeros casos, será factible hacer una erradicación rápida antes de que la enfermedad se expanda.
pero si descuidamos esta área y tardamos mucho, yo siempre hago el símil de un incendio en una oficina, ¿no? El incendio de la oficina siempre se inicia en el botecito de basura que tenemos junto al escritorio. Si se incendia y yo cuento con un vaso de agua a la mano, basta un vaso de agua y se acabó el asunto. Pero si yo dejo que este bote de basura incendiado empiece a avanzar, pronto va a acabar con todo el edificio y va a ser imposible evitar su. En el caso de México, contamos con cerca de 250 técnicos que están permanentemente encargados de atender reportes de enfermedades sospechosas, enfermedades rojas del cerdo, y inmediatamente tomar las muestras y mandarlas a laboratorios especializados para tratar de encontrar un diagnóstico inmediato. Y la tercera barrera, que considera todos aquellos aspectos que se echan a andar una vez que se confirmó la presencia de la enfermedad en el territorio nacional. Y ahí entran todo lo que son las labores de control y erradicación de la enfermedad, y que incluyen, inspección, rastreo epidemiológico, cuarentena, desinfección, sacrificio y todas las medidas que aplicamos en caso de una enfermedad como esta, en la que no hay posibilidades de obtener vacunación u otro medio de control. En cuanto a lo que corresponde a inteligencia sanitaria, es esto de prevención. Existe en el caso de México, y creo que en todos nuestros países, una organización dentro de los servicios de salud animal encargados permanentemente de estar explorando toda la información que a nivel mundial se están generando respecto a las enfermedades exóticas. Y aquí yo les transmito la experiencia de México. En el caso de México, hemos encontrado que resulta muy útil mantener un grupo pequeño, 4 jóvenes que permanentes se van rotando, generalmente pasantes de medicina veterinaria, que están permanentemente haciendo un escrutinio de lo que son todas las fuentes de información, básicamente a través de Internet. Tenemos que recordar que la calidad de la información sanitaria está íntimamente relacionada a la prontitud o lo primitivo que sea la información que obtenemos. Esto es, podríamos decir, la fuente de información básica para enfermedades exóticas es la OIE, o es la FAO. Pero hay que entender que para que la información llegue a estas organizaciones lleva su tiempo, y un proceso oficial de comunicación de resultados, de recopilación de enfermedad. Entonces yo les dejo esta inquietud que estamos haciendo en México. Nosotros nos interesa más el estar explorando permanentemente noticias en periódicos de otros países, artículos de publicación de universidades, etcétera. Todo esto que hoy tenemos a mano en Internet y que nos puede dar pistas de algo que sea sugestivo. Yo les digo, es bien común que lo primero que pasa en caso de una enfermedad exótica de este tipo es que en los periódicos empiecen a aparecer datos alarmantes como mortalidad de cerdos en regiones de un país, etcétera. Ese es el tipo de información que nosotros pretendemos capturar muy tempranamente para prepararnos en cuanto a investigaciones más tiempo. En esta parte de la prevención, también lo que es la comunicación social es importantísima, ¿no? Mantenemos permanentemente la generación de mensajes de radio, panfletos, etcétera, que nos permitan mantener a la gente sensibilizada en cuanto a lo que sea el reportar rápidamente la presencia de enfermedad que nos preocupa. Ahora, la otra parte importante de esta información es el tener requisitos sanitarios de importación que prevengan el ingreso de países afectados
bueno, de cerdos vivos, de carnes, embutidos de porcino, alimentos preparados con ingredientes de cerdo, biológicos, trofeos de caza y otros productos de riesgo como podrían ser biológicos, farmacéuticos o piensos. La emisión de estos requisitos nos permiten controlar o prevenir el ingreso de productos o elementos que pudieran representar un riesgo alto a la enfermedad. El siguiente paso es, con base en estos requisitos sanitarios de importación, es el verificar el cumplimiento de estos requisitos en los materiales que se importan. Y aquí es donde entramos a lo que es la inspección en puntos de ingreso. Tanto en el área turística, donde tendremos que estar revisando que no de manera irregular se introduzcan en equipajes, etcétera, materiales peligrosos, como lo es en el caso de embarques comerciales que cumplan puntualmente con lo señalado en los requisitos sanitarios y se evite el ingreso de posibles fuentes de ingreso. Parte de esto incluye también la desinfección del calzado de las tripulaciones y los pasajeros que arriban en embarcaciones internacionales, estos famosos tapetes sanitarios que se encuentran colocados en las pasarelas de los barcos de carga o de turismo que llegan a nuestros países, el estar vigilando que no bajen materiales potencialmente peligrosos de estas naves marítimas, la inspección que se hace en los equipajes de los aeropuertos y la prohibición de descargar desechos orgánicos, todos estos mecanismos de protección en los cuales cada barco que ingresa a nuestros países es visitado por las autoridades sanitarias, se sellan las gambuzas, se evita que material peligroso pueda salga de estos contenedores, que no se bajen basuras, prohibición de descarga de desechos orgánicos y basuras, etcétera. Temas todos estos que son comunes para todos nosotros. Se dice fácil, pero llegar a la realidad de ello es que en el caso del último año, en 2019, el trabajo que se hace en puertos y fronteras se puede dimensionar si señalamos que en México entraron cerca de 250,000 vuelos comerciales y una gran cantidad de vuelos privados que tienen que ser vigilados permanentemente en los diferentes aeropuertos del país. Se inspeccionaron algo así como 6,600 casi embarcaciones internacionales, en las cuales incluyen barcos de carga, cruceros turísticos y yates que ingresan al país procedentes de otros países y que pudiesen ser el vehículo para que entraran productos potencialmente contaminados. En el caso de los equipajes, bueno, cerca de 6 millones de pasajeros por vía aérea y cerca de 5 millones por vía marítima, y esto implica una cantidad de equipajes que es increíble, que tiene que ser inspeccionado y vigilado como riesgo potencial de ingreso de productos peligrosos. De la misma manera, a nivel de fronteras terrestres, es un trabajo permanente que se hace a través de las fronteras, de estar inspeccionando vehículos, equipajes, etc. Esto simplemente nos da una idea de la magnitud del trabajo que implica cada día el estar verificando la conformidad de estos requisitos sanitarios en los puntos de ingreso a nuestros países. En el caso aéreo, yo sí quisiera decirles que, bueno, México, afortunadamente solo tenemos 2 puntos de ingreso de vuelos directos de China a México, uno en Tijuana y otro en la Ciudad de México. Sin embargo, podemos imaginar el riesgo enorme que representa en el caso de Estados Unidos o de Canadá por el número de vuelos que tienen de ingreso. Obviamente un dolor de cabeza mucho mayor para evitar el ingreso en Estados Unidos y en Canadá que lo que tenemos en México. Por otra parte, México ha estado participando en foros internacionales de
de los cuales tal vez el más importante es este foro sobre peste porcina africana que se llevó a cabo en Ottawa el año pasado y que dio base a la reunión de esfuerzos entre Canadá, Estados Unidos, México y participación de muchos otros países que permitió avanzar en el objetivo de una cooperación regional más armonizada, más definitiva entre los países participantes. Posterior a este evento, en mayo de 2018, se tuvo en México el segundo foro de PPA, en octubre 22 y 23, en la Riviera Maya, en la Riviera Nayarit, México, en la cual autoridades de los 3 países volvimos a reunirnos. Participaron organizaciones de productores, porcicultores de Estados Unidos, Canadá y México, organizaciones internacionales como OIE, FAO, IICA y OIRSA, y la industria en su general y personal oficial de Dinamarca, que también participaron. Del personal oficial de la zona participó Canadá, México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia, y como observadores estuvieron personal oficial de Dinamarca y Australia. Del mismo modo estuvieron participando las asociaciones de veterinarios especialistas en cerdos, la academia, la industria farmacéutica, la industria alimenticia, y esto dio la posibilidad de darle continuidad a los esfuerzos del primer foro de Ottawa en base a la planificación preparatoria, el reforzamiento de las medidas de bioseguridad, la protección y la continuidad de mercados y la coordinación en la comunicación de riesgos entre los 3 países. Y obviamente el desarrollo y fortalecimiento de medidas de prevención en el comercio, análisis del mecanismo de bioseguridad en granjas, lo que tiene que ver con diagnóstico y armonización de como el avance que se pueda tener en cuanto a vacunas, sistemas de respuesta ante emergencias, ejercicio de simulacros y otras muchas actividades que en conjunto se están realizando. La idea básica es prevenir la entrada de la peste porcina africana al continente americano, estar al tanto de cómo pueda ir evolucionando la posibilidad de que se lleguen a desarrollar vacunas para esta enfermedad, el intercambio de hallazgos y de experiencias en los simulacros, la homologación del diagnóstico en la región y finalmente la creación de grupos y subgrupos de trabajo que permanentemente estén avanzando en el tema. El próximo foro en los Estados Unidos de América se llevará a cabo en el año 2020 y vamos a ver qué logros tendremos en esta ocasión. De la misma manera, tenemos el grupo permanente de expertos en PPA para el continente americano que está conformado para el control progresivo de enfermedades animales transfronterizas. Este grupo se estableció en Panamá en septiembre de 2019 y en la primera reunión se celebró en Bogotá el 3 al 4 de diciembre. Tema básico, bioseguridad fronteriza. Todos estos temas en este grupo son tratados en paralelo a lo que estamos señalando en los foros. El siguiente paso es la detección, y en la detección estaríamos hablando de lo que corresponde a la promoción de la notificación. Debemos de entender que en el caso de las enfermedades rojas del cerdo, nos requiere que estemos permanentemente capacitando gente en cuanto al reconocimiento clínico de las enfermedades que hacen sospechar la presencia de la enfermedad. Y para esto se han dado una gran cantidad de actividades que incluyen cursos en universidades, cursos en especialistas de cerdos, cursos en productores, etcétera, que mantengan vivo el interés y el reconocimiento de las lesiones que hacen sugerencia de la presencia de estas enfermedades. Durante todo el año se han dado una infinidad
de cursos a todos los niveles, tanto en escuelas como en asociaciones, etcétera, que pretenden estar manteniendo alerta a la gente en cuanto al reporte. Las asociaciones, principales asociaciones de productores de cerdos, participan conjuntamente con el Senacica en esta promoción de la notificación, y esto incluye desde los rastros tipo inspección federal hasta los rastros de tipo municipal y todas las asociaciones de productores. Un poco más de los tipos de publicidad que se dejan en los centros, tanto en las asociaciones de productores de cerdos como en las farmacias veterinarias, etcétera. El objetivo es mantener vigente canal de comunicación de la gente que pudiese tener contacto con los primeros animales enfermos y que lo comunique oportunamente a la autoridad. En el diagnóstico diferencial debemos de recordar que es un problema grande, ¿no? Tenemos una gran cantidad de enfermedades que pueden ser clasificadas dentro de este grupo de enfermedades rojas del cerdo, y que potencialmente cualquiera de ellas, incluyendo la intoxicación por venenos como warfarina, que podrían darnos un cuadro hemorrágico en los animales, debe de ser descartado en todos los casos para saber si se trata o no de la enfermedad. Y aquí entramos en un problema bastante serio. En el caso de México, tenemos, a pesar de todos estos esfuerzos, estamos manejando unos 92 reportes anuales de enfermedades rojas, que son el resultado de un reporte que nos hacen del campo y que el personal encargado va a tomar muestras y lo lleva al laboratorio para hacer el diagnóstico. Sin embargo, la verdad es que 92 muestras en una población de cerdos como la que tiene México me parece que es muy pobre, sobre todo si la relacionamos con todos los cuadros clínicos que pudieran ser sospechosos de la enfermedad. Actualmente hemos llegado a un convenio con los principales laboratorios de diagnóstico particulares o públicos, en los cuales todo resultado sospechoso de una enfermedad roja del cerdo, aun con resultados negativos, deberán de ser enviados, o resultados negativos o positivos a cualquier otra de las enfermedades rojas del cerdo, deberá de ser finalmente enviado al laboratorio de la Comisión de Enfermedades Exóticas para descartar la posibilidad, aun cuando sea remota, de una infección doble en la cual estuviera presente la presencia del virus de la PPA. Esto probablemente va a aumentar el número de cobertura de casos de análisis de casos sospechosos. Lo primero que damos sería la atención a la notificación. Entonces, si nosotros tenemos un oportuno reporte de un animal con signos, inmediatamente tenemos el personal especializado que va al predio, toma las muestras. Estas muestras son enviadas con medidas de bioseguridad y buen control hacia el laboratorio de nivel 3 que tenemos ahí en la Ciudad de México, y que nos permite hacer el diagnóstico de PPA o descartar su presencia. Una vez hecho el diagnóstico, en caso de que fuera un diagnóstico positivo, automáticamente pasaríamos a la activación de lo que sería la tercera barrera de defensa, que es ya el combate de la enfermedad. México cuenta con el Dispositivo Nacional de Emergencia en Salud Animal, que es una organización bastante grande porque tiene además grupos regionales y estatales de emergencia en salud animal. Grupo de gente que permanentemente estamos capacitando y que en un momento dado, después de todo el entrenamiento que tienen a través de simulacros y ejercicios, pueden incorporarse ante el llamado de la autoridad a iniciar con eficacia el combate de la aparición, en este caso, de PPA. Esta confirmación de laboratorio no solo se hace en el CBCL3 que tenemos en la Ciudad de México, sino que tenemos una red de laboratorios distribuida estratégicamente en el país,
y que pueden servir como filtros primarios en esta base de diagnóstico y que nos permiten responder con rapidez a la toma de muestras y al procesamiento por métodos de laboratorio. Finalmente, en esta área valdría la pena señalar que México colaboró directamente con la OIE en un taller regional para los puntos focales de OIE en cuanto a laboratorios veterinarios y epidemiólogos de enfermedades porcinas, enfocado a peste porcina africana. Este fue el último curso que dimos el año pasado, del 2 al 6 de diciembre, y en el cual hubo una participación hemisférica de especialistas en epidemiología y enfermedades porcinas, que nos permite mantener un contacto en todas las áreas responsables y finalmente mejorar la capacidad diagnóstica. Y por último, la fase de control y erradicación, que como ya decíamos, contamos con el DINESA, un dispositivo con planes de emergencia, grupos organizados de gente especialmente capacitada para combatir las diferentes actividades de una campaña de erradicación, que incluyen el área de investigación inmediata de casos, rastreo y análisis epidemiológico, control de la movilización, cuarentenas, sacrificio de desinfección y todo lo asociado a un proceso de repoblación después de que se realicen todas las actividades. Todo esto tenemos todo este personal listo. Bueno, finalmente otro tema que sería interesante es, para tener eficiencia en estos mecanismos de respuesta, este Sistema Nacional de Emergencia en Salud Animal es este organismo que requiere de un esfuerzo permanente de capacitación y de entrenamiento, a través básicamente de simulacros en los cuales la gente prueba sus capacidades. El año pasado, del 24 al 26 de septiembre, hicimos un ejercicio que, como su nombre dice, mega simulacro. Realmente fue un mega simulacro porque nos permitió probar en manera simultánea 8 brotes que estuvieron escenificándose en 8 regiones diferentes del país, y en la cual se echó a andar toda la maquinaria de defensa que tenemos para este tipo de enfermedades, con participantes de una gran cantidad de dependencias federales y estatales, y en las cuales se incluyó tanto la SADER como la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores. Un mundo de dependencias federales participaron simultáneamente en esto, y la idea era probar en condiciones casi reales cómo se podría reaccionar ante una emergencia de este tipo. Se desplegaron todos los recursos del SENACICA y se pudo evaluar en condiciones prácticamente reales cómo sería la capacidad de movilización y organización, con análisis de tiempos y eficacia, cada una de las acciones que van asociadas a la activación de un grupo de un caso de emergencia. En esta foto, por ejemplo, en la derecha, pues con orgullo tuvimos la visita del señor secretario de Agricultura, el doctor Víctor Villalobos. Está ahí junto el doctor Javier Trujillo, director en jefe del SENACICA. O sea que esto realmente fue amparado en su desarrollo por las máximas autoridades a nivel nacional, y fue realmente muy, muy exitoso. También dentro de las actividades se pudo activar el Centro de Emergencias Sanitarias del propio SENACICA, en el cual es una instalación que nos permite tener un control simultáneo de todas las acciones que se estaban realizando en el campo durante todo el ejercicio, y que permitió probar la capacidad de reacción ante una emergencia de este tipo. Se cumplió el objetivo también de detonar todos los autores, esto es la relación
con todos los organismos involucrados, especialmente el Ejército y la Marina, que resulta vital en este tipo de acciones, porque el soporte para las acciones técnicas tiene que estar a estos niveles, sobre todo en lo que corresponde a cuarentena. En cuanto a comunicación, se logró también porque se pudo probar la capacidad de respuesta en cuanto a medios de comunicación eficientes que pudieran llegar rápidamente a toda la población y dar las indicaciones necesarias para la contención y erradicación de la enfermedad. Así también se pudo hacer una que es la parte más importante de este mega simulacro, que fue el poder evaluar en condiciones reales la capacidad de respuesta del SENASICA y de la Dirección General de Salud Animal ante una emergencia de este tipo. Estamos por terminar el estudio final de todo el análisis de los resultados del ejercicio, pero quiero decirles que los índices de satisfacción en los diferentes grupos que participaron en el ejercicio son muy alentadores, y creo que realmente los productos entregables de este mega simulacro resultarán muy valiosos para mejorar toda la maquinaria de respuesta ante una aparición de una enfermedad exótica como la peste porcina africana. Finalmente, quisiera yo decirles que México tiene buena experiencia en cuanto al control de enfermedades exóticas, y esperamos que todo esto nos resulte de utilidad en el desafortunado caso de que la peste porcina africana llegase a hacer su aparición en nuestro territorio. Pero yo les recuerdo simplemente que México padeció un brote de fiebre aftosa entre los años de 1946 a 1954, que se logró erradicar a través de, por primera vez, un programa combinado de sacrificio y vacunación, y que a partir del año 54 no hemos vuelto a tener la reaparición de la enfermedad. La fiebre porcina clásica, que fue una situación no tan rápida porque ingresó en 1886 y no fue sino hasta 2015 que logramos erradicarla, pero a partir de esto no hemos tenido ningún brote ni ninguna reaparición. Y estamos certificados ante la OIE como libres de encefalopatía espongiforme bovina, peste equina africana, peste de los pequeños rumiantes y peroneumonía contagiosa. Del mismo modo, México se ha autodeclarado como libre de peste porcina africana, la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, que entre 1988 y 93 se logró erradicar exitosamente con un modelo epidemiológico impecable de erradicación de una enfermedad exótica. El gusano barrenador del ganado, que logramos erradicarlo en 1991, y otras muchas enfermedades que hablan bien de la capacidad de los servicios mexicanos para atender emergencias sanitarias por la aparición de enfermedades exóticas. Bueno, pues queda ahí un poco el mensaje que queríamos darles respecto a este panorama de lo que es la peste porcina africana, de los riesgos que creemos que tenemos como países de la zona, inquietudes que debiéramos de resolver y tener respuestas al comportamiento de la enfermedad en nuestro territorio. Por ahí, un poco en broma, alguna ocasión me referí a lo que yo llamo a veces colonialismo epidemiológico o colonialismo científico. Y esto es, muchas veces tenemos la costumbre de aplicar a pies juntillas lo que dice la literatura sobre tal o cual enfermedad. En el caso de peste porcina africana, yo creo que sobre todo debemos de aplicar una visión muy crítica de cómo es y qué es esta enfermedad en nuestros países comparado con el comportamiento de lo que estamos viendo en otros países. Esto no quiere decir que sea virtualmente diferente, pero sí tendremos que tener la obligación como funcionarios públicos de siempre tener una visión muy crítica para saber si lo que estamos haciendo es lo más adecuado o tiene que adecuarse a las condiciones
de nuestros países. Pues muchas gracias y quedamos a la orden. Si hay alguna pregunta o cuestión a aclarar, pues aquí estamos. Y un saludo a todos, muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, Bueno, doctor. Fue un honor tenerlo aquí con nosotros. Esperamos que esta sea una de las muchas visitas que pueda tener con nosotros aquí en OIRSA. Pues igualmente, Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.